El increíble libro de graffiti para colorear 50 abecedarios de letras, que hoy os voy a enseñar cómo coloreamos una de las letras ya que vienen así, solamente con el borde. Lo primero es proteger nuestro dibujo con algo en la parte de atrás como un folio o un plástico. Seleccionamos el material. Después de rellenar las letras voy a empezar por el fondo. Puedo marcar lo que son las sombras de las letras, aunque os recomiendo siempre hacerlo primero a lápiz y después con los rotuladores o lápices de colores que vayáis a utilizar. Ahora, por ejemplo, después de utilizar un azul oscuro, estoy haciendo la sombra con negro, para que tenga un poquito más de contraste y de protagonismo. Y en este caso, creo que es mejor hacer primero todas las sombras de las letras y después hacer el fondo. Y una vez que tengamos todo esto, vamos a darle unos detalles a las letras. Y con este lápiz voy a ir marcando donde van a ir los brillos, unos brillos que van a ir nítidos. Y ahora lo que estoy haciendo es darle volumen a la letra con un poquito de sombreado por la parte de abajo a la izquierda. Y con un solo color conseguimos este efecto. Y ahora con el Posca, que es un rotulador acrílico dándole los toques blancos, conseguimos este efecto óptico. Podemos seguir ahora oscureciendo lo que es la letra dándole una pequeña veladura por encima, menos en las partes de brillo. Y hacemos el mismo proceso en todas las letras. También podemos ir haciendo lo que es los sombreados en cada letra y haciendo los brillos. O podemos hacerlo todo de golpe. Eso depende de lo que cada uno queramos hacer. Y es increíble lo que ha cambiado. Unas letras que eran planas, ahora dándole volumen con un lápiz y un rotulador blanco. Lo único que he hecho. Por eso digo que cada abecedario lo podemos inspirar a nuestra manera. Y ahora haciendo un powerline blanco muy fino, vamos marcando lo que es la sombra y el fondo. Y ya veis la diferencia de resultados de cómo estaba y al principio de todo que no tenía nada. Así que siguiendo el mismo patrón con todas las letras, vamos teniendo un buen resultado. Así que voy a seguir en esta ocasión con todas las sombras, marcándolas primero y luego rellenándolas para visualizar lo que es la forma. Y os recuerdo que la sombra es la misma letra cuando se desplaza hacia un lado. Y con este rotulador, que es bastante ancho, en este lado de la punta voy a ir rellenando el fondo para que sea más rápido. Para los nuevos dibujantes que no lo sepan, los rotuladores de alcohol traspasan todas las páginas, da igual del libro que sea. Y ahora sigo con los tips, pero antes os voy a enseñar. Vamos a hacer lo mismo que en esta letra, que es marcar primero donde iría la parte de la sombra, luego lo vamos sombreando y dándole un poquito de volumen a las letras y de último las luces. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en todas las letras. En esta ocasión, que es el estilo de letra que estoy creando. ¿Veis la parte esta que está más sombreada? Pues en esta parte sería lo mismo. Marcamos toda la sombra y ahora vamos a sombrearla completamente. Y después lo que hacemos en la parte de arriba le vamos dando un poquito de veladura. Y eso es lo que vamos a ir haciendo durante todas las letras para que tenga este resultado. Y ya de última le metemos de nuevo lo que son los brillos dentro de las letras, que serían como los destellos dentro de una gota de agua o de una burbuja. Y bueno, ya queda poco para terminar esto, así que vamos a meterle el powerline, que es el borde de fuera del dibujo de las letras, para irlo marcando para que se visualice mucho mejor, aunque haya diferencia entre la sombra y el fondo. Y bueno, ya tengo terminado este abecedario completamente y ahora quiero enseñaros un poco los libros por si os interesa compraros para mejorar vuestro estilo. También podéis coger alguna referencia y hacer vuestras propias piezas de graffiti con vuestro nombre. El libro para principiantes 1 Graffiti, con ejercicios básicos para ir haciendo las letras con los tamaños y las proporciones. Luego, cuando va avanzando, va disminuyendo la ayuda hasta quitar el cuadrado, que es el tamaño. Luego va juntando las palabras, formando la sombra, creando letras nuevas y punto de fuga para los 3D. Después de un Will Style está la parte técnica, donde está la perspectiva frontal, oblicua, aérea y ojo de pez. Y el libro de abecedarios Graffiti Alphabet, con 50 abecedarios de diferentes estilos, donde puede encontrar desde el Will Style, el 3D, el Throw Up, el Blockbuster y muchos más para ir cogiendo referencia y colorear. Y el libro de graffiti Book de colorear, donde encontrarás piezas de diferentes estilos desde más fácil a más difícil, con un total de 60 piezas. Recuerda que todos mis libros están en Amazon y estos dos son los próximos.